pido mil disculpas. En realidad yo había programado una clase de Zoom para hoy y mañana, y me Sí, llamaron los chicos del centro de estudiantes, pero yo la verdad no tenía el link, me lo proveyeron recién hace 5 minutos. Así que bien. bueno, ya está. Ahora, mañana también entramos bajo esta misma modalidad y me llamaba la atención que el auditorio fuera tan escaso, porque había 3 alumnos y yo nada más. Pero Claro. bueno, A mí podría me haber llegó, pasado. a mí me llegó un mail con otro ID. Usted se metió a ese. Claro, te llegó a vos un mail del Zoom Sí, programado por mí. sí, unidad 15, Para, pero dice 2 de octubre, mañana. no, dos. Claro, programé para hoy y para mañana, hice dos Claro, reuniones. a mí me llegó el del 2 para Bueno, mañana. Y hoy Nico en un grupo de WhatsApp subió el ID y bueno, estamos todos acá. Se claro, ve pero que yo hay algunos, se no ve lo que hay algunos, tenía. está bien, hay algunos chicos que se metieron con usted. Listo, listo, listo. Acá me dicen que no hay tiempo, que es ilimitado, así que no hay ningún problema. Agradecemos a la unidad académica a través de la Secretaría Académica que me dicen que no hay ningún tipo de inconveniente en cuanto a lo temporal, es decir, que podemos desarrollar la clase sin ningún tipo de apuro. ¿De acuerdo? Perfecto, ¿Eh? perfecto. Bien, estábamos, la verdad que me puse a hablar y habíamos charlado sobre el Tratado de Pilar, habíamos hablado del gobierno de Martín Rodríguez, etcétera. Lo que nos corresponde hoy hablar a nosotros es la unidad número 14 Sí, y mañana la unidad número 15. En términos de personalidades historiográficas, digamos que hoy hablaríamos de Rivadavia y mañana de Rosas, ¿de acuerdo? ¿No? Acá les voy leyendo lo que dice el artículo. La unidad número 14, la época de Rivadavia, habla de los pactos interprovinciales, los más clásicos, de Pilar Venegas y el Cuadrilátero, después todo lo que pasó durante el ministerio de Rivadavia del gobernador Martín Rodríguez, una ley prácticamente durante el gobierno de Las Heras, eh, no menciona acá la unidad, la guerra con el Brasil, que es un tema no menor, habla y pone el acento en las leyes que surgen del Congreso del 24 al 27 bajo la influencia rivadaviana, y después, bueno, sí, habla del gobierno de Dorrego, pero bueno, me imagino que dentro del gobierno de Dorrego tenemos que hablar la guerra, el desenlace, la caída de Dorrego y el Tratado de Cañuelas y el de Barracas, uno anterior a otro en el tiempo. Y ahí ya fenecería la temática de la unidad número 14. Vamos a hacer lo posible de tratar de, por lo menos, ver los ejes temáticos centrales, porque por la modalidad de Zoom, y esto nos llevaría por lo menos, no sé, pero varias horas. Imagínense que eso es antipedagógico para quienes pone y para quienes están escuchando eh, una clase bajo esta modalidad no física, digamos, producto del contexto pandémico desgraciado que está viviendo el mundo y en particular nuestro país, ¿no? de tanta temática junta, ¿no? en tan poco tiempo. Bueno, vamos a arrancar. Vamos un poquito para atrás. El año 1820 no es un año cualquiera en la historiografía argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que 10 años después de la Revolución de Mayo se produce la crisis del año o la disolución del año 1820. Los autores de nuestra asignatura pueden denominarlo de una o de otra manera. También se lo conoce también como el año que falleció Manuel Belgrano, el día de los 3 gobernadores. Imagínense, en la provincia de Buenos Aires, porque éramos las Provincias Unidas de Sudamérica, no éramos el Estado argentino, lo que habla de la preexistencia de las provincias con respecto al Estado nacional, ¿no? eh, Había 3 gobernadores en la provincia más importante. Imagínense la situación de insatisfacción política, para decirlo de una manera suave, o una virtual acefalía, no se sabía quién gobernaba. Es lo peor que le puede pasar a cualquier nación, no tener los pies sobre la tierra, es decir, en términos políticos no saber quién nos está gobernando, ¿no? Bueno, la cuestión de los caudillos federales, López de Santa Fe y Ramírez de Entre Ríos, que eran lugartenientes del gran caudillo oriental, Artigas. Artigas en realidad, si bien es el prócer uruguayo, él nunca se sintió uruguayo, él era oriental, en todo caso era, en el peor escenario era un héroe rioplatense, pero desde mi óptica, muy modesta por cierto, es un argentino oriental, ¿no? Hay un libro muy específico de Vivian Trías, donde habla mucho, ¿no? sobre la vida de este gran caudillo federal, que no era un federal doctrinario como Dorrego, por ejemplo, que
en épocas de exilio durante la etapa rivadaviana en Estados Unidos. Estados Unidos es la cuna del federalismo. Jay, Hamilton, Madison, ¿no? Franklin, no es la cuna de la cuna de la democracia es Francia, y Dorrego bebió de la fuente directa, y por ahí Artigas era un federal a caballo, como se dice en términos poco académicos o vulgares, pero fue el primero que luchó por las autonomías provinciales sin saber a lo mejor técnicamente qué significaba la palabra autonomía, pero él la estaba ejerciendo. Y estos caudillos López y Ramírez, de Santa Fe y Entre Ríos respectivamente, le respondían, e inclusive la influencia de Artigas va allende de la provincia oriental. Las provincias mesopotámicas alrededor del río Uruguay, e inclusive llegó su influencia a Córdoba, que es una provincia mediterránea interior, con el general Bustos, y recuerden ustedes que ellos no concurrieron al Congreso de 1816-19, donde se sanciona esa constitución que era la del 19, que mantenía el sistema de unidad de régimen aristocratizante en cuanto al acceso al Senado, y lo que hizo fue recrudecer las luchas civiles, y terminan en ese crack, en ese gran impacto de 1820. ¿Comprendieron un poquito, para ir para atrás, arrancamos un poquito para atrás de 1820? Los caudillos federales, López y Ramírez, lugartenientes de Artigas, vencen a las tropas de Balcarce de Buenos Aires, y después de toda guerra se produce un tratado. Este pacto de Pilar, es uno de los pactos preexistentes que nombra la primera parte del preámbulo constitucional, donde dice en virtud del cumplimiento de pactos preexistentes. El Tratado de Pilar se firmó entre Buenos Aires, derrotada por los caudillos, Entre Ríos y Santa Fe, y se convocó a un Congreso federativo, es decir, para sancionar una constitución federal en la ciudad de San Lorenzo, en Santa Fe, que finalmente no se va a reunir allí. Y también destacamos, o ponemos el acento, o subrayamos, que se soslayó la denominación honorífica que le habían dado a Artigas, que era la de protector de los pueblos libres. Esto marca un distanciamiento de los caudillos con Artigas, distanciamiento para decirlo en términos, digamos, más amables, ¿no? Pero se estaba hurgando una traición, ¿no?, de los lugartenientes de Artigas para con el padre del federalismo argentino, ¿no? Y lo derrotan después más adelante en Tacuarembó. Y Buenos Aires, que había perdido con Balcarce en Cepeda, ¿no?, de perdidosa se convierte en victoriosa. Son otra de las tantas contradicciones, ¿no?, que se dan en la historia vernácula, en nuestra historia patria, ¿no? Está claro, ¿no? Los caudillos se vuelven a sus provincias y dejan un títere, que era el gobernador Serratea, que es prontamente desplazado, y esto termina con el gobierno de Martín Rodríguez en 1821. El general Martín Rodríguez era un abierto simpatizante del directorio, que era la institución que creó la Asamblea del año 13, hubo varios directorios, ¿no? Como Posadas, como Alvear, Álvarez Thomas, bueno, etcétera, Pueyrredón, que es en ese contexto que se sanciona la independencia argentina, ¿no?, y se adopta la forma republicana de gobierno en ese famoso Congreso del 16 al 19, y también recuerdo que se sancionó esa constitución unitaria y que invitó a la lucha o al recrudecimiento de la lucha civil, y la crisis del 20 desenlaza producto de esa constitución bajo un signo que no era el federal. No, la cuestión es que Martín Rodríguez, que era un abierto simpatizante del directorio y un hombre centralista, porteño, se convierte en gobernador y va a gobernar los 3 años, de 1821 a 1824. Acá voy a nombrar a 2 funcionarios del gobierno de Martín Rodríguez, de tantos que tuvo, ¿no? Pero bueno, el más importante fue el ministro de Gobierno, que era un conocido de todos nosotros, que va a ser presidente de la Argentina por una ley, que es Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia ya lo conocíamos, lo habrán visto con profesores anteriores, en Zoom anteriores, ¿no? Había sido secretario del primer triunvirato. Y ustedes recordarán, ¿no?, que un grupo de militares que habían nacido acá en las Provincias Unidas de Sudamérica y que estaban peleando para España regresan en contra de los moros, ¿no?, contra los musulmanes, regresan a la tierra que los vio nacer, ¿no?, como San Martín, como Alvear, como Holmberg, como Sapiola, ¿no?, y que estaban militando activamente en las logias que tenían origen en la masonería,
¿no? Y que fundamentalmente las logias latinoamericanas lo que estaban buscando eran el desmembramiento de lo que era el Imperio Español, y el objetivo era la independencia de los pueblos que dependían de España y eventualmente después dictar sus respectivas constituciones, ¿no? Y San Martín pertenecía sí a las logias, ¿no? No vamos a discutir porque el término, la cuestión temporal lo excede con el tema de la masonería. Hay un libro de Aníbal Rother, ya de bibliografía muy específica, que habla de la masonería en la Argentina, pero sin ningún tipo de duda, Francisco de Miranda, el venezolano más universal, como decían, ¿no? Era el que tenía los contactos con los ingleses, era el que conseguía los recursos para los levantamientos hispanoamericanos contra el imperio realista, ¿no? Contra los españoles, ¿no? Está claro eso. La cuestión es que estos militares vienen, y el 8 de octubre de 1812, me voy un poco para atrás también, San Martín y estos militares desplazan a Rivadavia y desplazan el primer triunvirato. Solamente queda Juan José Paso como triunviro en el segundo triunvirato, que convocan a la Asamblea del 13. ¿Está claro? Es la primera vez, y destaco la revolución del 8 de octubre de 1812, que San Martín participa en una lucha entre hermanos, es decir, en una lucha intestina. Después San Martín lo vamos a conocer, ¿no? Porque es el que diseña la lucha de emancipación nuestra, del país trasandino y de Perú, ¿no? Y no se va a dedicar a la política interna como por ejemplo Alvear. La logia se va a romper y bueno, y San Martín, ¿cierto? Se dedica a la libertad de los pueblos, y Alvear va a ser una suerte de Napoleón de estas tierras, ¿no? Va a ser director supremo, ¿no? Y va a batallar y va a enfrentar fundamentalmente a Artigas, ¿no? Y recordemos que los propios caudillos de Artigas, ¿cierto?, lo derrotan en Tacuarembó. Y ahora sí, volvemos al gobierno de Martín Rodríguez, superamos la crisis de 1820, y en esos 3 años Rivadavia, que ya lo empezamos a historiar, es el que inspira las reformas eclesiásticas, donde va a empezar un poco la ruptura que se va a concretar cuando él va a ser presidente con la Santa Iglesia Católica, ¿no? Culturales, la creación del Colegio de Ciencias Morales, la Universidad de Buenos Aires, una reforma política, la ley de supresión de cabildo, son reformas progresistas, ¿no? E inclusive en materia económica, la creación del Banco de Descuento y la ley de enfiteusis, que tiene un objetivo noble, que es convertir productivas, tierras improductivas, pero se desnaturaliza, creando grandes extensiones de tierra en poca gente, que ellos se llaman latifundios. En vez de escribir en el pizarrón, en este caso escribimos por el chat. El objetivo de la ley de enfiteusis es noble, es buena, no está mal a veces pedir un préstamo, ¿cierto?, para en este caso, para embellecer el puerto de la Ciudad de Buenos Aires, para contratar luminarias, que era el ejemplo del empréstito Baring Brothers con una casa británica. Pero también no es menos cierto que del 1.000.000 de libras esterlinas llegó 500.000, es decir, la mitad, y la otra mitad en letra de cambio, y no se dedicó a embellecer el puerto bonaerense, sino que se destinó a una guerra, cuando Dorrego es gobernador y después Rivadavia es presidente, una guerra donde la provincia oriental, cierto que es nuestra provincia amada, lo que hoy es un estado independiente, que es el Uruguay, y que teníamos un gran caudillo que fue traicionado por sus lugartenientes, como era José Gervasio de Artigas, ¿no? Se gana desde el punto de vista militar naval, con Almirante Brown, se gana desde el punto de vista militar terrestre en la batalla de Ituzaingó, con Bransen, con Lavalle, con el mismo Alvear, ¿no? Y después nos encontramos en un tratado donde con el gobernador de Dorrego, ¿cierto?, con el presidente Rivadavia, se entregan al Imperio del Brasil, que se había independizado de Portugal, y con el gobernador de Dorrego termina como un estado tapón entre Buenos Aires y entre las Provincias Unidas de Sudamérica y Brasil, finalmente triunfando la política exterior británica. Digamos, el gran ganador acá son los británicos, haciendo del Uruguay una suerte de Puerto Franco, tapón entre dos países grandes, ¿no? Pero bueno, otra bibliografía específica para ver el desmembramiento, en este caso, de una provincia hermana que se perdió, como es hoy la República Oriental del Uruguay, podríamos sugerir como bibliografía específica a
un texto que se llama Política Británica en el Río de la Plata de René Saúl Orsi, que fue titular de esta asignatura en la Universidad de La Plata, por ejemplo, ¿no? Bien, pero fíjense, y no quiero hacer una omisión involuntaria como hice en el fallido Zoom anterior, que programé particularmente yo, ¿cierto? Rosas ocupa un cargo durante el gobierno de Martín Rodríguez, un cargo que es el de comandante de fronteras, ¿no? Obviamente era un cargo a la medida de los intereses económicos del sector socioeconómico al cual él ascribía, que era el de los ganaderos del interior de la provincia de Buenos Aires. Recuerden que Rosas tenía la estancia en lo que hoy es Palermo, y llegó a Tandil, que está a 170 kilómetros acá de Mar del Plata, que era prácticamente zona de los pueblos originarios. Y Rosas, durante el gobierno de Martín Rodríguez, es el que llega y hace esa campaña, entre comillas, al desierto, a Tandil. De hecho, en Tandil, en la ciudad serrana, en esta localidad bonita que está no muy distante de nuestra ciudad, ¿no? Se encuentra la estatua no de Rosas, sino de Martín Rodríguez, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que el superministro, el ministro de gobierno era Rivadavia, que lo historiamos y fuimos para atrás. Rosas ocupa un cargo porque el problema que tenían los ganaderos eran los malones de los indígenas, ¿no? Que cambiaban por lo que robaban con los chilenos, que a su vez les daban armas y aguardiente, que es el alcohol, ¿no? Y los indígenas le daban lo que robaban de las estancias. O sea que en términos geopolíticos, sin ahondar demasiado, evidentemente eran funcionales en algún aspecto los pueblos estos originarios a la expansión territorial del país vecino trasandino, ¿no? Pero Rosas hizo una campaña pacífica, y fíjense, el desierto en ese momento era Tandil. Después, cuando va a haber un descanso entre su primer y el segundo gobierno, que veríamos mañana, él va a llegar a Chuelechuel, 800 kilómetros de nuestra ciudad, en el valle medio del Río Negro, donde se va a encontrar con Darwin, que estaba en pleno viaje científico universal, el famoso autor de la teoría de la evolución, ¿cierto? Los 3 años de Martín Rodríguez pasan y viene José Gregorio de las Heras, que era un militar también, que tenía la misma visión rivadaviana, pero no estaba tan radicalizado. Y como les dije, había peleado al lado de San Martín, inclusive fue el héroe de Talcahuano. ¿Está bien? Tanto Martín Rodríguez, de 1821 a 1824, como el gobierno de las Heras, que eran gobiernos de Buenos Aires, porque la Argentina no existía todavía como Estado Nacional, porque eran provincias unidas que se unían por medio de tratados, ¿no? Como el del Pilar, que convoca al Congreso Federativo de San Lorenzo, que finalmente se frustra, como el Tratado de Venegas, que era un pacto bilateral entre Buenos Aires y Santa Fe, ¿no? Donde Rosas prácticamente entrega ganado en su propio peculio para no recrudecer la guerra entre López y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y se convoca al Congreso en la ciudad de Córdoba. Venegas pasa de San Lorenzo, que era convocado por el Pilar, a Córdoba, y después el de Cuadrilátero finalmente lo convoca en Buenos Aires, donde finalmente se va a realizar, que va a ser el famoso Congreso de 1824 al 27, es decir, el de Pilar convoca a la ciudad de San Lorenzo, que es multilateral. El de Venegas es bilateral, porque es entre Buenos Aires y Santa Fe, convoca a Córdoba. Y el de Cuadrilátero, que son 4 provincias, convoca finalmente a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la cuestión es que López y Ramírez, y vuelvo un poco para atrás, traicionan a Artigas y lo derrotan en Tacuarembó. Pero luego López y Ramírez pelean entre sí, y López derrota a Ramírez con el apoyo de Rosas, porque Ramírez había tenido un entendimiento de alguna manera con los británicos. Vieron la política de divide y reinarás, ¿no? La cuestión es que el desmembramiento territorial de estos países de Latinoamérica era una política de Estado británica, ¿no? Está claro. Entonces, imagínense un país con Entre Ríos, las provincias mesopotámicas, Paraguay y parte del Brasil. Brasil sería no tan grande, Argentina no sería no tan grande, y los
ingleses se estarían desmembrando más. Por eso hay que leer a Lord Ponsonby, a Lord Stranford, ¿cierto? A Sir David Kelly, El poder detrás del trono, en fin, porque hay que leer la política exterior británica, porque son brillantes en materia de política exterior, y han hecho todo el daño posible, pero la culpa, como decía Arturo Jaureche, no la tienen quienes nos compran de afuera, sino quienes nos venden de adentro. ¿Me van siguiendo, alumnos? Y acá nos detenemos un minuto, me gustaría tener una interacción, interactuar con ustedes con respecto a esta frase de este gran pensador argentino nacional, Arturo Jaureche, que tiene origen en el radicalismo y que luego se suma al movimiento justicialista. La culpa no la tienen quienes nos compran de afuera, en este caso los ingleses, sino quienes nos venden de adentro, ¿no? ¿Está claro? Sí, Así profe, perdimos... Sí, te yo tenía escucho, una dale, consulta. ¿Por qué decía dale. que Brasil no sería tan grande y Argentina tampoco? No le Eso entendí. lo decían, lo que querían los ingleses era constituir varios países, me va siguiendo? Ah, ok, Y lo lograron en parte. Por lo menos nosotros perdimos la provincia oriental, claro. porque en realidad Artigas jamás murió en 1850 octogenario en Paraguay, traicionado por los caudillos en la batalla de Tacuarembó en 1820, y estuvo 30 años sin pisar suelo uruguayo. ¿Me explico? Sí, ¿Eh? Él era un argentino oriental, nació en una provincia oriental. Lo que pasa es que si ustedes leyeron la Asamblea del año 13, que es un tema anterior a donde yo arranqué, que lo habrán visto seguramente con algún otro docente de la cátedra, les habrán explicado, ¿no?, cuáles eran las instrucciones de Artigas a los diputados de la banda oriental, que finalmente no lo dejaron participar de la Asamblea, invocando razones formales como pretextos, como que no están bien constituidos los mandatos, etcétera, cuando en realidad venían con instrucciones, con mandatos imperativos que la capital no esté en Buenos Aires y que se adopte un sistema de confederación. ¿Me van siguiendo? Eso era lo que quería Artigas. Y los directores, en vez de pelearse contra los portugueses, que estaban ocupando Brasil, y contra los españoles, se dedicaban más a pelearle a Artigas, y de hecho hasta sus propios caudillos lo traicionaron. ¿Está bien? Por eso Artigas es un personaje nuestro. Es un argentino que nació en una provincia argentina que era la provincia oriental. Él lo que no quería era que la capital esté en Buenos Aires y abogaba por un sistema de plena autonomía, un sistema de confederación. ¿Está claro? sí, no lo ¿Sí? logró. No, por supuesto que no. Es un estado independiente. De hecho, muchos argentinos ahora parece que encontraron en Uruguay una Suiza de Latinoamérica, ¿cierto? Sí, ¿Eh? ¿Está claro? Pero no fue el deseo, no fue la voluntad de Artigas esa, en rigor histórico, ¿no? Pero bueno, vale bien el breve recreo, es una interrupción productiva a los efectos de reivindicar, ¿no?, a este gran prócer del federalismo, no doctrinario, pero federalismo a caballo, como dirían algunos historiadores como José María Rosa, por ejemplo, uno de los historiadores más importantes del revisionismo argentino, ¿no? Ahora bien, explicamos que estos tratados convocaban a congresos federativos, y Buenos Aires lo fue hábilmente pasando, ¿vieron? El de San Lorenzo no se hace, el de Córdoba no se hace, y finalmente fíjense, ¿dónde se va a hacer el congreso? ¿Me podrían decir ustedes? ¿Dónde Buenos Aires quería hacer el congreso? Por sentido común. ¿Dónde finalmente se hizo el congreso, el del 24 al 27? ¿No fue en Córdoba? No, el de Córdoba lo convocó, el de Venegas convocó a Córdoba. No se hizo en Córdoba. Después el de Cuadrilátero convocó a donde finalmente se realiza. ¿En Santa ¿Dónde Fe? No, y a ustedes les parece, a ver, por sentido común, ¿dónde les parece que Buenos Aires quiere hacer el Congreso? En Buenos Aires. Es lógico, en términos futbolísticos, ¿qué sería? ¿Jugar de local o jugar de visitante? Con términos poco académicos. ¿Está claro? Y finalmente se va a hacer el Congreso, que va a durar del 24 al año 1827, y ese Congreso sanciona una cantidad de leyes importantes, ¿no? Nosotros estábamos hablando de Las Heras va a tener un problema con Rivadavia, aunque eran del mismo espacio político, para decirlo con términos modernos, ¿no? Tener una visión desde la unidad de régimen, nada más que Las Heras era no tan radicalizado, ¿no? Y durante el gobierno de Las Heras se firma el tratado que dice acá el programa de amistad, comercio y navegación con Inglaterra. ¿Por qué lo nombra el programa? Porque en el año 1825 el primer país que reconoce la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Y no es extraño, porque era el que financiaba toda, inclusive hasta aventura en contra de España, ¿o no? ¿Está claro? Por ende, por vía de consecuencia, tampoco nos reconocían a título gratuito. Lo que hoy en Derecho Internacional Público se denomina la cláusula de la nación más favorecida, también la tenían ellos, es decir, Inglaterra reconocía la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, pero a cambio tenía privilegios de tipo económico, es decir, Argentina, o las Provincias Unidas de Sudamérica, perdón, le deberían dar prioridad a Inglaterra en materia de comercio exterior, para también utilizar un vocabulario más moderno. ¿De acuerdo? Como Las Heras opta por no hacer una confrontación civil más, se va a Chile, que fue el lugar de su aura, donde es derrotado con San Martín en Talcahuano, ¿no? Pero tiene un gran recuerdo allá sobre él, y prácticamente, bueno, el Congreso ese, con la ley de presidencia, le deja todo el poder político real a Bernardino Rivadavia. Bueno, ahora volvemos al Congreso de 1824. Y antes sepan que tanto Martín Rodríguez como el gobernador Las Heras ejercían las relaciones exteriores previa ratificación de esa delegación por las legislaturas locales respectivas. Es decir, las provincias votaban en su legislatura la delegación de la política exterior en la provincia de Buenos Aires, porque la Argentina no era un Estado, sino que las provincias precedieron a la existencia del Estado Nacional. De hecho, el preámbulo constitucional, ¿cierto?, que es tomado literalmente de la Constitución del Estado de Virginia en Estados Unidos, habla, no, los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos en Congreso General Constituyente, etcétera, 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 en virtud del cumplimiento de pactos preexistentes. Esos pactos preexistentes eran esos tratados interprovinciales, como por ejemplo, no son los únicos, pero los más conocidos son el de Pilar, que convoca a San Lorenzo, el de Venegas, que convoca a Córdoba, el del Cuadrilátero, que convoca a Buenos Aires, donde finalmente se va a materializar ese Congreso de 1824 a 1827, claramente localista y metropolitano, sin la presencia de muchas provincias, así como el de 1816 y 1819, muchas provincias que estaban bajo la égida o influencia de Artigas no fueron. Ahora también va a haber ciertos los resabios que quedan del federalismo artiguista, ¿no? Porque Artigas ya había sido derrotado y estaba viviendo en Paraguay, donde va a morir, dijimos, en el año 1850 octogenario, ¿cierto? Los que levantan las banderas de las autonomías provinciales no van a participar, ¿cierto?, de un congreso que se sabe que tiene un sesgo netamente europeizante por un lado, y por otro lado, en términos de política interior, claramente adscriptos al sistema de unidad de régimen. ¿Cuáles son las leyes, ¿no?, que sanciona el Congreso del Metropolitano, porteño, para decirlo de alguna manera, del año 1824 a 1827? Vayan tomando nota, si quieren. Si bien no es muy pedagógico hacer cuadros sinópticos en materia de estas características, o como la nuestra, me parece que puede servirles, ¿no? Porque son leyes no menores. La ley fundamental, y después hay un par de leyes que van de la mano, que son la ley de capitalización y la ley de presidencia. Se reedita la ley de enfiteusis, se sanciona, ¿cierto?, durante la presidencia de Rivadavia por ley la Constitución de 1826, y también se recuerda durante su presidencia una guerra deseada por el pueblo, ¿no? Que es la guerra con el Brasil, que ya se había independizado de Portugal de manera prácticamente administrativa, ¿no? La independencia de Brasil es de 1824, ¿no? Y el país conquistador era el Imperio Lusitano o los portugueses. Ellos llegan a un entendimiento, por eso no tuvieron que pelear como fue las Provincias Unidas de acá, o todo lo que era la América hispana, que recién Bolívar se va a sacar el último español de encima ya unos años más para adelante, ¿está claro? En la batalla de Ayacucho. Entre paréntesis, San Martín le deja la gloria, ¿no? En recordar Guayaquil, esa famosa entrevista, donde San Martín hace la campaña por mar a Perú, donde se estudian los libros de escuela militar,
porque él no va por el Alto Perú, por Bolivia, porque estaba minado de realistas, de visigodos o españoles, entonces hace la campaña, cruza el desierto primero, hace la campaña de liberación de Chile, luego va por mar a Perú, ¿cierto? Y derrota a los españoles, le ofrecen en Perú todos los cargos y él renuncia y dice que los peruanos designen a sus autoridades, se reúnen en Guayaquil con Bolívar en el famoso acuerdo y la gloria le queda a Simón de Bolívar, ¿no? Que en términos militares no era, un militar de las características tan magnas como nuestro general San Martín, y como les decía, es estudiado en materia de estrategia militar en academias internacionales, ¿no? Imagínense cruzar los Andes, ir en mar hacia Perú, realmente es digno de estudio lo que ha hecho y lo que ha hecho por nuestro país, por el país vecino y por el Perú. Profe, Evidentemente hay una cuestión de logia. Si dijimos que Francisco de Miranda conseguía los recursos y Francisco de Miranda era el venezolano más universal y era venezolano y Bolívar era venezolano, por lo tanto, no sé, no se puede probar qué pasó ahí en Guayaquil, pero claramente me parece que dentro del rango de la logia, que había distintos grados jerárquicos, San Martín estaba muy por debajo de Bolívar, ¿no? Claramente. Sí, escucho. entonces, no, hacerle la pregunta, ¿por qué entonces se cambió de Provincias Unidas del Río de la Plata a República Argentina, como para darle un... Claro, las Provincias Unidas eran una hermandad de provincias y de hecho había infinidad de tratados. Estos que nombramos nosotros son algunos, pero hubo muchos más. Tratados bilaterales o multilaterales, entre una provincia y otra o entre una y varias. Pero en el año 1853, después que cae Rosas, que es el tema que vamos a ver mañana, ¿cierto? Se convoca un congreso constituyente, porque en San Lorenzo no se hizo, en Córdoba no se hizo. Y el congreso que se hizo en Buenos Aires, que es el que estábamos charlando nosotros, hasta que yo salí con el tema de Bolívar y San Martín, Sí, sanciona la Constitución, pero era unitaria. Y lo que hice es recrudecer las guerras civiles, las luchas intestinas. Y las provincias no querían una Constitución unitaria, querían una Constitución federal. Por lo tanto, fíjense ustedes, que una vez que cae Rosas, los unitarios sancionan la Constitución, otra de las paradojas de nuestra historia vernácula o nativa, y le ponen en el artículo 1 que es federal, y es hecha por conspicuos unitarios, ¿o no? Y sí, de pero hecho por Buenos Aires no envía delegado en 1853 porque vivía como un Estado independiente, sin convertir los beneficios de la aduana, sin compartir los beneficios de la aduana, perdón. Y de 1853 a 1860 vive como con su propia constitución, con sus propias autoridades, con su propia burocracia administrativa, con su propio servicio de relaciones exteriores, y sin compartir, como le decía recién enfáticamente, los beneficios de la aduana. O sea, como quería siempre, ¿o no? sí, Como federal, habrían pero soñado los centralistas, los directoriales, después los unitarios, digamos, era el sueño, ¿cierto?, de esa gente que tenía una mirada europeizante y de desprecio real al interior, al país real, que era el interior. ¿Está claro? Ahora, desde el punto de vista jurídico, en 1853-60, porque en 60 se reforma la Constitución y Buenos Aires ingresa, ¿no? Y por eso en 1853-60 nace el Estado argentino, ¿está claro? Y Mitre en 1862 va a ser el primer presidente del Estado argentino. Entonces la Constitución instituye los poderes del Estado, poder legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Y ya el presidente nombra a los ministros y dentro de los ministros a su canciller, que es el ministro de Relaciones Exteriores. No sé si está respondida la pregunta al alumno que la formuló. sí, sí, no, le quería decir que con federal, pero con un poder en Buenos Aires Sí, importantísimo. totalmente. Por eso te decía que es una constitución federal hecha por unitarios, ¿o no? ¿No? Sí, por eso la frase de Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Sí, y la podríamos mejorar. Dios está en todas partes, pero atiende en Puerto Madero, ¿no? También, ¿Cierto? Es verdad. En realidad, Leandro Alem, que fue el fundador del Partido Radical, sí. fue un visionario, ¿no? Fue uno de los 3 diputados de la provincia de Buenos Aires que votó en contra de la federalización en 1880 de la ciudad de Buenos Aires. Y dijo, ojo, van a crear un monstruo de 100 cabezas. Y finalmente, la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque antes era la capital federal, ¿no? Antes la Sí, elegía, el presidente elegía al intendente. Ahora se elige el jefe de gobierno de la ciudad, ¿no?
y se hizo la Constitución porteña, etcétera, etcétera. Tiene un estatus de provincia, ¿no? Pero es un monstruo de 100 cabezas. Fíjese lo que estamos viviendo, ¿cierto? Casi la mitad de la población en lo que se llama AMBA, ahora que conocemos todo Claro. un lenguaje sanitario, ¿no? Y ya Alén y dos valientes más votaron en contra. Por eso viene al recuerdo la palabra de este gran caudillo que tuvo la Argentina, que fue hijo de un mazorquero. Alén fue hijo el papá era uno de los hombres más importantes de la mazorca rosista, y Alén tuvo que presenciar cuando cae Rosa el ahorcamiento de Cuitinio, que era el jefe de la mazorca, y del segundo, que era Leandro Alén padre, ¿no? Sin entrar en el terreno del psicologismo después, que obviamente me excede, recordemos que Leandro Alén se suicida más adelante, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ahora vamos hablamos del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Estamos en el Congreso del 24 al 27. Fíjense las leyes importantes que se sancionan en ese Congreso. La ley fundamental, la ley de presidencia y capitalización, que serían dos caras de la misma moneda. La ley de presidencia y capitalización. Bien, la ley de enfiteusis se reedita, porque ya en la experiencia como ministro de gobierno de Martín Rodríguez ya la implementó Rivadavia, ahora como presidente, ¿no? La Constitución del 1826, la Constitución Nacional, es una ley. El Código Penal es una ley, el Código Civil es una ley, es facultad del Congreso de la Nación, el viejo 67, inciso 11, sancionar los códigos de fondo, y en el vértice de la pirámide jurídica kelseniana encontramos la Constitución. No hay ninguna ley por encima del texto constitucional, por eso la Constitución es una ley, pero es una ley fundamental. ¿Está claro? ¿No? Y esa Constitución de 1826 mantenía un sistema de unidad de régimen. Eliminó lo aristocratizante del acceso al Senado, la del 19, que tenían que tener una renta de determinada cantidad de plata, que tenían que tener determinado cargo, etcétera. Era muy, muy elitista, digamos, la composición del Senado en términos jurídicos. Si ustedes leen la Constitución del 19, eso se elimina en la del 24. La metodología sigue siendo la misma que tenemos hoy, un preámbulo y dos partes, ¿no? Pero se mantiene la unidad de régimen. Y de hecho, como pasó con la Constitución del 19, el gobierno central, que por ley nombra a Rivadavia, envía emisarios a las provincias que no fueron al Congreso para que acepten la Constitución de 1826. La pregunta es de sentido común, ¿no? ¿Cómo las provincias que no van, que no asisten a un Congreso que era eminentemente metropolitano, cómo van a aceptar una Constitución que ellos mismos no sancionaron, porque se sabía que iba a ser de unidad de régimen y las provincias iban a ser meras delegaciones administrativas del gobierno central, ¿o no? Ustedes me dirán, pero bueno, ahora las provincias también mendigan por el tema de la coparticipación federal. Y es cierto, es verdad. No hay federalismo económico, retomando un poco la pregunta que hizo el joven anterior. No hay federalismo económico en la Argentina. Y tampoco hay federalismo económico, porque él dijo, no hay federalismo jurídico, ¿no? Porque los códigos de fondo son nacionales. Y el joven habló que no había federalismo, dio a entender que no había federalismo económico porque Dios está en todos lados, pero tiene en capital federal. Y es verdad. Pero sí hay un federalismo administrativo, ¿o no? Porque hay un país, hay provincias, las provincias pueden dictar sus propias constituciones, hay poderes judiciales provinciales. Bueno, o sea, desde el punto de vista del derecho objetivo, desde el punto de vista formal, nuestro país es un país técnicamente federal. Ahora, es un país federal real, como Estados Unidos, que podemos hablar muchas cosas, ¿no? De la política exterior, el imperialismo, ¿cierto? Cierran la economía, pero ellos abogan que abran las economías a los otros países. Bueno, podemos hablar mucho, pero desde el punto de vista del federalismo, dijimos que Estados Unidos es la cuna del federalismo y cada estado tiene su propia legislación. ¿Está claro? Obviamente, el ejército y la política exterior se hace desde Washington, ¿no? Pero en general, los estados norteamericanos, que son nuestras provincias, digamos, ejercen una autonomía no declamativa, ¿no? Ni administrativa, sino real. Ahora bien, la ley de fundamental dice
más o menos, ustedes cuando vayan al texto del doctor Furundarena o cualquier texto que hable sobre la ley fundamental, van a ver que cualquier ley que sancione el Congreso tiene que convocarse a las provincias. Y fíjense ustedes que la ley de presidencia, nombrar por presidente una ley. La ley de capitalización, cercenando al gobernador La Cera una porción del territorio físico y ya el poder que tenía La Cera se traslada a Rivadavia, es decir, le sacan una porción física, le sacan burocracia administrativa, le sacan el ejército y el beneficio económico, ya Las Heras se va, ¿no? Está claro, evitando una guerra civil, aunque eran del mismo partido unitario, para decirlo de alguna manera, ¿no? No son leyes menores, ¿o no? Una constitución sancionada con una minoría ilustrada, proscribiendo o dejando de lado el gran sentir nacional, federal de la nación. Digamos que todas las leyes que sancionaron después de la ley fundamental, como la ley de capitalización, la ley de presidencia, violan la ley fundamental. Es decir, el mismo Congreso viola la misma ley que ellos mismos sancionaron. O sea que la ley fundamental se desnaturaliza, porque la ley de presidencia y la ley de capitalización no fueron inconsultas, se sancionaron de manera inconsulta. ¿Cierto? La ley de capitalización establecía que en la provincia de Buenos Aires, como les decía anteriormente, se le iba a hacer sonar una porción física a la provincia para establecer la sede de la autoridad del gobierno. Y por ley se nombró a Rivadavia como presidente. ¿Y a ustedes les parece que eran leyes menores? Se convocaron a las provincias para ver si estaban de acuerdo con la ley de capitalización, con la ley de presidencia, reeditan la ley de enfiteusi, sancionan una constitución, envían delegados a las provincias para que acepten una constitución que prepotea las autonomías o avasalla las autonomías provinciales. Hubo un delegado, les voy a comentar una anécdota, envían varios delegados a distintas provincias. Un delegado es el doctor Manuel Tesano Pintos. Yo recuerdo cuando era estudiante, hace muchos años, en el año 1982, cuando ingresé a la facultad, que el decano de la facultad era un hombre de derecho muy importante, que era el doctor Pedro Casó. De hecho, era tan importante que era el profesor de Civil 2, había faltado justo el profesor de Historia, que también era un muy buen docente, el doctor Repeto, de Dolores, ¿no? Y él, bueno, cubrió la clase y habló justamente de este tema, ¿no? Él era un hombre del derecho civil, concretamente de obligaciones, y el Tratado de Casó se estudiaba en la Sorbona en París para que ustedes tengan noción de la envergadura de este jurista del derecho marplatense como era el doctor Casó. Pero obviamente, desde el punto de vista de la historia, tenía una posición por lo menos que, digamos, bastante similar a la historiografía oficial argentina, ¿no? Y él decía que el doctor Manuel Tesano Pinto, que era delegado del gobierno central, fue a Santiago del Estero y fue violado en Santiago del Estero, literalmente violado. Es decir, no es que lo expulsaron de Santiago del Estero, lo violaron, obviamente. Nadie puede compartir un delito de esas características, ¿cierto? ¿No? Yo me acuerdo que tenía 17 años en ese momento y le pregunté al doctor Casó, y obviamente me pareció una aberración, ¿no? Lo que había sucedido con la persona física del doctor Manuel Tesano Pinto, pero le dije, no fue una aberración haber enviado, no fue una violación también haber enviado un representante para imponerle una constitución, ¿cierto?, que no era bajo la forma federal. Y bueno, no le gustó mucho al docente a cargo de la cátedra en ese momento, que era el decano de la facultad, pero bueno, uno tenía algún pensamiento ya primigenio, federal en ese momento, y sigo pensando lo mismo. A mí me parece que no había límites, ¿no?, en el pensamiento de unidad del régimen radicalizado de Rivadavia. Por algo, San Martín participó por primera vez para desplazarlo a él como secretario del primer triunvirato. ¿Cómo van a enviar delegados a las provincias sabiendo que era una constitución donde no participaron las entidades provinciales? ¿Está claro? Y donde se les imponía una forma de gobierno que no era la que querían el sentir mayoritario. Entonces, a veces hay que rever algunas cuestiones historiográficas y salir un poco, ¿no?, de la historiografía tradicional de Mitre, ¿no?, por ejemplo, que era evidentemente el libro de cabecera, como Manuel Vicente López, de tantos historiadores argentinos, y seguramente este gran jurista que hemos tenido como decano, en el año 1982, seguramente habría leído esos libros y no otros textos
que tenían visiones disímiles o divergentes con respecto al pensamiento de unidad de régimen o al pensamiento unitario. Profe, Sí, otra te escucho. consulta tenía. Sí. A partir de 1813, ¿no? Hasta acá, ¿cómo ve, o desde 1813, cómo ve la relación entre iglesia y Estado? Digamos, ¿cómo era Bueno, a ese momento y cómo lo ve ahora, digamos, si, bueno, ha cambiado Bueno, mucho, obviamente? yo te voy a hablar en función de la evaluación, de la instancia de evaluación parcial, porque no tiene mucho Sí. sentido que te dé mi opinión sobre el derecho de patronato o sobre la No, no su relación del opinión, Estado con digo la Iglesia. el desarrollo y la Lo que evolución sí en te sí. vamos a hablar después para el segundo parcial del artículo 2 del 14 última parte, o sea, del enfoque constitucional. Lo que Claro, sí Rivadavia había leyes progresistas, no era todo malo, digamos, ¿no? Suprimir cabildos, crear la Universidad de Buenos Aires en materia cultural, y ya él venía con crisis con la Iglesia, porque la Iglesia Católica, recordad que el preámbulo decía, invocando a Dios, fuente sí, de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Yo personalmente soy católico, no soy un católico militante ni un católico practicante, sí. pero admito que hoy por hoy, en la Argentina de hoy, si bien puede haber mayoría católica, también hay otras expresiones religiosas, es más, gente agnóstica, es decir, indiferente ante la religión, ¿o no? Claro, Está pero claro, yo hoy no, no al la veo momento fundacional, y tan te doy, y vinculada cierro con la la... respuesta, Perdón, cierro la perdón, profe. respuesta. Al Sí, momento fundacional, en este momento, había una fuerte presencia religiosa que viene de la tradición hispánica, ¿no? Y en la Constitución de 1853 se sostiene el culto, se mantiene el sostenimiento del culto en la reforma de 1994, y Rivadavia lo que hizo con Martín Rodríguez, y después cuando él fue presidente, es secularizar, y más adelante Roca, y la gente de la generación del 80, fue la que secularizó actividades que antes estaban en la esfera privada de la Iglesia, porque la Iglesia forma parte de la sociedad civil, no forma parte del Estado argentino. ¿Me explico? Antes los nacimientos, los casamientos y las defunciones tenían que pasar por la Iglesia. Y la ley de educación común y la ley durante la época de Roca nacionalizan o secularizan actividades que estaban bajo la, la actividad de la Iglesia Católica. Bueno, Rivadavia empieza con eso y con Roca se termina de llegar a una ruptura con la Santa Sede, que retira el nuncio y después restablece Roca en el segundo periodo de él las relaciones diplomáticas, digamos, ¿no? Pero, en fin, eh, estoy hablando desde el punto de vista objetivo de lo que pasó en la historia argentina. Ahora, después, como es un tema que puede llevar a un terreno subjetivo, trato bueno, que cada uno tenga su propia, primero conocer lo que pasó entre el Estado argentino y la Iglesia Católica, y después cada uno obviamente tiene la posibilidad de pensar conforme al libre albedrío, y es un tema obviamente muy urticante, eh, ¿no? Que hay posiciones fundamentadas de distintos sectores, ¿no? Así que no sé la opinión que tiene usted, pero digamos, no, yo yo lo le que me quería, limito es a hablar desde el punto de vista del derecho objetivo, desde el punto de vista de la relación de la historia argentina objetiva y la Iglesia. porque justo salió una charla con amigos y ellos decían que, bueno, estaba muy relacionada todavía, y a mí no me parece tanto. Por ahí en 1813 quizás seguimos con una iglesia en el Estado, pero hoy en día no creo que esté tan... No, por eso le preguntaba a usted cómo lo veía usted. No, O- te adelanto que la Iglesia no forma parte del Estado, no está en el presupuesto nacional como la Iglesia anglicana. Por eso la religión nuestra es oficial y no de Estado. por eso. En derecho constitucional van a ver bien ese distingo que es propio de alumnos de derecho. Nosotros tenemos que saber que en Occidente o es religión oficial o de Estado. La Iglesia argentina es religión oficial. Como diría Miguel Ángel Almejián, hay libertad de cultos, pero no hay igualdad de cultos. Me explico, porque si hay una iglesia que es mantenida económicamente, porque el verbo sostener del artículo 2 apunta a lo económico, ¿me van siguiendo? Sí. El Estado argentino sostiene un culto, pero uno puede manifestar otro o bien ninguno. Y de hecho se reformó en el año de 1994 la posibilidad de que tenga que ser exclusivamente católico el presidente. Eso se desterró en la reforma del 94. Lo que no se cambió fue el tema de los subsidios a las iglesias católicas, el tema del sostenimiento del culto. Eso Y quedó permanente, todavía sigue eso. si no está bautizado, puede ser presidente. Sí, 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 eso se sacó. No es necesario que sea católico ahora el Perfecto, presidente.
perfecto. Eso se reformó en el año 1994. Ahora, si yo quisiera me quiero detener con usted y con los alumnos, los estaría distrayendo porque podría dar ejemplos, porque también yo puedo decir, soy católico, juro en la Biblia y después tengo una vida privada que no condice con el catolicismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Hubo presidentes agnósticos, Oye, tuvimos un presidente que no lo quiero nombrar, que yo lo voté, me hago cargo, ¿no? Pero digamos que viene del Islam. No lo quiero nombrar porque trae mala suerte, ¿no? ¿Saben a quién me refiero? bien, no. Amén. Ah, amén. Callate a ver si todavía trae mala suerte. Bueno, pero entonces queda Bueno, claro que no hay ningún por tipo lo menos la de... esposa sigue siendo del Islam, el hijo que falleció, la hija que vive, y él juró por la Iglesia Católica, pero evidentemente fue educado bajo las reglas del Islam. Los presidentes de la generación del 80, la mayoría eran agnósticos. Y bueno, y con respecto a Perón y Irigoyen, que para mí fueron los dos presidentes más importantes de la historia argentina, lo dejo en puntos suspensivos. Pero para mí escribían al mismo credo cristiano, pero no necesariamente la ortodoxia católica. Pero bueno, hoy por hoy la reforma constitucional no establece la obligatoriedad del culto católico para ser presidente. Sí se mantiene el artículo 2, ¿quedó claro? Y Gracias, la profe. religión, la posición que tiene el Estado argentino ante la religión es de religión oficial. No es religión de Estado. ¿Por qué? Porque no está presupuestada. La Iglesia Católica está en la sociedad civil, lo habrán visto sociedad civil, Estado y gobierno en derecho político, ¿no? Pero no forma parte del Estado. La Iglesia Anglicana en Inglaterra sí forma parte del Estado, por eso es religión de Estado. Es un distingo técnico que ustedes sí lo tienen que saber porque son alumnos de derecho, que por ahí no se lo podemos requerir a la ciudadanía o alumnos de otras carreras universitarias que no tengan como contenido exclusivamente temas jurídicos, ¿se entiende? Sí. Pero ustedes sí tienen que saber la diferencia que hay entre religión oficial y de Estado. Bien, acá habla de Dorrego. Imagínense, presidente Rivadavia, guerra con el Brasil, batalla de Ituzaingó, militares como Bransen que mueren en batalla, el mismo Alvear y Lavalle, con todos sus defectos, ¿no? También tenían virtudes militares, el almirante Brown, que era un irlandés que peleaba para la patria, que los derrotó en Juncal, en una batalla naval, Ituzaingó y Juncal, Bransen, el héroe de Ituzaingó, que muere en combate, y después nos encontramos con un tratado de paz, ¿cierto?, donde el presidente Rivadavia, como presidente, por ley, pero presidente al fin, designa a su ministro de Relaciones Exteriores, Manuel José García, para que lleve adelante las negociaciones con el Imperio del Brasil, que se había independizado de Portugal. Habíamos ganado la batalla y terminamos perdiendo la provincia oriental, porque la guerra fue por la provincia oriental, que pasó a anexarse, porque los brasileños la habían anexado como provincia cisplatina. En vez de oriental le habían puesto cisplatina. Entonces ahí empieza la guerra. La guerra se gana, bélica en términos bélicos, castrense por tierra y por mar, se firma el tratado y se la entrega al Brasil, y encima hay que indemnizar los pertrechos de guerra. El ministro se llamó Manuel José García, enviado por Rivadavia. ¿Qué les parece? ¿Qué fue un tratado humillante, indignante para la Argentina, para las Provincias Unidas de Sudamérica? Perdón. ¿Qué les parece? Los escucho. Profe. Sí, los escucho. Me gustaría saber la opinión de ustedes sobre la pérdida de la provincia oriental, habiendo ganado la guerra de manera militar castrense por tierra y por mar. Y encima indemnizar los pertrechos de guerra. ¿Qué opinión tienen de ese tratado de paz del presidente Rivadavia con su ministro Manuel José García? Perdimos una provincia hermana, que es la provincia oriental. Obviamente, el presidente Rivadavia renuncia, por un salvoconducto se va a vivir a España, va a intentar volver alguna que otra vez, mejor, una vez más, sin éxito, y va a terminar muriendo en España escribiendo libros de botánica. Y por un salvoconducto, insisto, salva su vida y se va a España. El militar popular
y el líder popular de la provincia de Buenos Aires, que era de pensamiento federal, doctrinario, como dijimos al principio de la exposición, porque él estuvo en Estados Unidos y bebió de la fuente directa de Jay, de Hamilton, de Jefferson, de Maine, de Benjamin Franklin, que fue Dorrego, a diferencia de Artigas, que era un federal, digamos, no técnico, un federal a caballo. Dorrego era un federal doctrinario y era el líder popular, y aparte también era un militar que había peleado junto a San Martín. La mayoría de los militares que pelearon con San Martín eran unitarios, como Las Heras, como la Madrid, como la Valle, el mismo Alvear, el mismo salvo San Martín, que él no decía que era porque él no participó en gestas internas, salvo esa revolución del 8 de octubre de 1812 para echar a Rivadavia como secretario del primer triunvirato, nunca participó de guerras civiles, ¿no? Pero claramente tenía un pensamiento federal. Y Dorrego, el resto, el general Paz, por ejemplo, Soler, bueno, en fin, la Madrid, eran unitarios la mayoría, solamente Dorrego y San Martín. Y Dorrego lo nombran gobernador, es decir, se deja de lado el sistema de presidencia, se redicta la gobernación, y ya el gobernador, como pasó antes con Las Heras y con Martín Rodríguez, las provincias le delegan, previa ratificación de sus legislaturas locales respectivas, las relaciones exteriores al gobernador Dorrego. Dorrego renegocia, y fíjense con quién renegocia Dorrego, con Manuel José García, que era el ministro de Relaciones Exteriores del presidente Rivadavia. El gobernador Dorrego, en uso de relaciones exteriores, porque el gobernador de la provincia, como los anteriores, las provincias se la delegaban, como dije, hasta el cansancio, renegocia y termina la provincia oriental como un estado tapón entre Brasil y Argentina, entre Brasil y las Provincias Unidas de Sudamérica, habiendo triunfado claramente un estado extranjero que quería hacer de Montevideo un puerto franco, una zona, digamos, independiente entre dos grandes países. Es decir, por eso les sugerí la lectura obligatoria de René Saúl Orsi, que se llama Historia de la Disgregación Rioplatense, también Rodolfo Puigros, que fue rector de la Universidad de Buenos Aires. Hay muchos autores que escriben sobre la temática del desmembramiento de la provincia oriental de las Provincias Unidas de Sudamérica. ¿No? La cuestión es que perdimos, con Rivadavia se anexó al Brasil y con Dorrego se renegoció con el mismo canciller, para decirlo de alguna manera, y se convirtió en un estado independiente, que es lo que hoy conocemos como la República Oriental del Uruguay. ¿Está bien? Cuando vienen los militares, salvo Brandsen, que muere en combate, el general Brandsen muere en combate, coronel Brandsen, ahora estoy en la duda, la verdad, estoy en esa duda, viene Lavalle, viene Alvear, militares de primera, clase A, que obviamente de pensamiento claramente unitario, ¿no? Pero bueno, como militares excelentes, Lavalle excelente, el mismo Alvear también, vuelven y algunos intelectuales porteños, como los hermanos Varela, Juan Cruz y Florencio Varela, instan a Lavalle fundamentalmente a decir que le mandan una carta cuyo epílogo dice que la hiedra hay que cortarla de la cabeza, y cartas como estas se queman, es decir, ni siquiera tienen la valentía de asumir la instigación, es decir, de la autoría intelectual, y el 1 de diciembre de 1828 lo fusilan en la localidad de Navarro, en la provincia de Buenos Aires, a este gran gobernador que renegoció el tratado con Manuel José García, y donde la provincia argentina, la provincia oriental dejó de ser de Brasil, pero tenía que haber sido nuestra, y terminó como un estado independiente, y no tuvieron clemencia, inclusive el mismo almirante Brown, el mismo Las Heras, el general San Martín, hubo mucha gente que intercedió para que no lo fusilaran. A Rivadavia no lo fusilaron, y sin embargo le dieron un salvoconducto y permitieron que se vaya a España, pero no tuvieron piedad con Dorrego. Por lo menos Lavalle tuvo ese sentimiento de culpabilidad que lo persiguió toda su vida, ¿no? Seguramente el general Lavalle se ha arrepentido de ese fusilamiento tan ignominioso, que es, según diría José Pablo Feynman en un libro de él que se llama La sangre derramada, el primero o el segundo homicidio político de la Argentina. Si consideramos al de Liniers el primero, sería el segundo, pero Liniers era un virrey que trabajaba para España, que fue el héroe de la Reconquista en la invasión inglesa.
¿cierto? Se lo sospechaba que era pro-napoleónico por su origen francés, terminó defendiendo al gobernador, al Cabildo de Córdoba en la circular del 27 de mayo, y por eso lo fusiló Castelli, por orden de Moreno en la primera junta. Por eso para mí, siguiendo el lineamiento de Feynman en el libro La sangre derramada, me parece que fue un homicidio político, el primero de los tantos que lamentablemente va a haber en nuestra historia argentina, ¿no? ¿Qué necesidad de matar a alguien, ¿no? O sea, el asesinato político como vehículo, como instrumento político, me parece deleznable, ¿no? Haber fusilado a este grande del federalismo argentino como Lavalle, que seguramente estaría presionado por los ingleses, ¿no? Sin ningún tipo de duda, para hacer de la provincia oriental no un estado tapón como finalmente ocurrió, ¿no? En fin, la cuestión es que esa guerra hace perder la provincia oriental. Sugerimos algún texto obligatorio, ¿no? Dorrego es fusilado, y Rosas, que hasta ahora de Rosas, ¿qué sabíamos? Y que había tenido un cargo que no era menor, pero no era un cargo de manejo político, digamos, no era un cargo como el que tuvo Rivadavia, que inspiró las reformas durante el gobierno de Martín Rodríguez, ¿no? Después que sea secretario del Triunvirato y antes que fuera presidente. Pero Rosas había sido comandante de frontera durante el gobierno de Martín Rodríguez, y dijimos que era un cargo a la medida del segmento social al cual él escribía, que era de los ganaderos del interior de la provincia, como los Sanchorena, como los Terreros, como los Balcarce, como los Paz, ¿no? Apellidos vinculados a las grandes extensiones de tierra, a la explotación vacuna, al saladero. Rosas hizo mucha plata, digamos, salando carne bovina en el mercado esclavista, ¿no? Hasta que después la industria frigorífica a fines del siglo XIX, con el congelamiento, termina con el saladero, ¿no? Pero bueno, lo que llamaba el tasajo, ¿no? Y se dedicaba más a eso, no le interesaba la política. Participa en Venegas, entregando ganado en su propio peculio para que el gobernador López, que derrotó a Ramírez, no se enfrente a Buenos Aires, ¿no? Y también le dio dinero y recursos a López para enfrentar a Ramírez para que no desmembren más todavía el territorio nacional. Pero digamos, no participaba mayormente en la vida política, hasta que la historia lo fue a buscar y derrota a su paisano, porque eran amigos, y hasta parientes, dicen también, con Lavalle, y lo derrota en la batalla de Puente de Márquez, en lo que hoy es la ciudad de Avellaneda. Y después de la victoria de Rosas sobre Lavalle en Puente de Márquez, se firma el Tratado de Cañuelas, ¿no? Donde hay una suerte de armisticio. Luego se firma Barracas, y previo interinato del general Viamonte, lo nombra la legislatura bonaerense a Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires con facultad extraordinaria, y ahí sería el tema que retornaríamos mañana con este Zoom que nos provee, y le agradecemos a la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho y al Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho la posibilidad de tener un Zoom ilimitado, así que utilizaríamos el nuevo usuario y contraseña para mañana a las 18:30 para retomar con Cañuelas Barracas, ¿no? Y vamos a hablar de Rosa, y ahí probablemente ya nos demande algún tiempo, porque tenemos que hablar del primer gobierno, qué pasó en el interregno entre el primero y el segundo, y la caída. Esa sería la unidad 15. La que abordamos hoy sería la unidad número 14. A mí me gustaría que interactuemos y que me hagan preguntas sobre la unidad 14, o sea, sobre el contenido, y también si quieren hacer alguna pregunta sobre el continente, es decir, sobre la metodología de evaluación, ¿no? Sobre la bibliografía, o cualquier cosa que quisieran preguntar. Esta es la oportunidad procesal, para decirlo de alguna manera, conveniente. Los escucho. Los escucho. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe. Yo. Sí, por favor. Usted nos preguntó acerca de por qué creen, o sea, por qué lo que vendría a ser el territorio Uruguay, lo que es hoy en día, Sí. lo perdimos, cuando la realidad es que habíamos ganado
la guerra. Sí. No, no se me ocurre una posibilidad. ¿Usted por qué cree que fue, que sucedió? Si teníamos todo para ganar y le cedimos un territorio que era importantísimo. Sí, coincido, hago mía tus palabras. Te voy a dar la fundamentación. Sí, Fíjate, y los invito a un juego de deducción. Manuel José García era el ministro de Relaciones Exteriores del presidente Rivadavia. Él renegocia, después de haber ganado la guerra, por la vía terrestre y naval, Ituzaingó y Juncal, que son las batallas, y terminamos perdiendo la provincia oriental y se anexa al Imperio de Brasil. Dorrego, como gobernador de la provincia, ratifica en el cargo a Manuel José García y la provincia oriental deja de pertenecer a Brasil, pero tampoco pertenece a la Argentina. Y se convierte en un estado tapón y dijimos que claramente los grandes ganadores son los británicos, ¿no? Al poner al Uruguay como un estado tapón entre la Argentina y Brasil. Y les voy a contar más. Juan Manuel de Rosas, el padre de la soberanía argentina, ¿no? De alguna manera, por lo menos así es recordado en la historia, por un lado tiránico, por otro lado reivindicatorio de la cuestión de la soberanía nacional, ¿no? Nombra como ministro de Hacienda a Manuel José García. Yo les pregunto a ustedes, o sea, ministro de Hacienda, no es un cargo menor, ¿o no? Entonces, García fue ministro, de Rivadavia como presidente, de Relaciones Exteriores como con el gobernador Dorrego y ministro de Hacienda de Rosa. Yo les pregunto a ustedes, ¿para quién trabajaba Manuel José García? ¿Para las Provincias Unidas de Sudamérica o para Inglaterra? yo creo que para Inglaterra. ¿Y a ustedes qué les parece? Ahí se ve claramente la frase que dijo usted, profe, no me la acuerdo bien, pero ¿cómo era? No es mía la frase, es de un gran pensador argentino que tuvo La pasado que... radical y después se hizo peronista, que fue Arturo Jaureche, que dice que la culpa la tienen quienes no nos compran de afuera, sino quienes nos venden de dentro. Creo que te referías a eso, ¿no? Sí, gracias. Sí. Hay otro Manuel José García, que sería el doctor Domingo Cavallo, que fue presidente del Banco Central en la última etapa militar, fue ministro de Economía, entre otros cargos, durante el gobierno menemista, y después con la Alianza, que se suponía que era un cambio con respecto al gobierno de los 90 privatizador, también fue ministro de Economía de la Alianza. Entonces la pregunta que hago yo, ¿a quién respondía Domingo Cavallo? ¿A la Argentina o a Estados Unidos en este caso? No los quiero llevar a una respuesta direccionada, simplemente los estoy invitando a que hagan un análisis, ¿no? A un análisis político, o un análisis pormenorizado. ¿A quién respondía Cavallo? ¿Me explico? O sea, hay muchos Manuel José García, eso quiero decir, ¿no? Hay muchos Manuel José García. Pero no tuvieron piedad con Dorrego, lo fusilaron. El examen creo que es el viernes, mañana es 2, no me acuerdo, creo que es el jueves 7, si no me equivoco. El jueves 7 de octubre, en un horario que no es las 18:30, pero bueno, ustedes lo deben saber mejor que yo. Creo que el titular de cátedra, el titular de cátedra les va a tomar, los va a evaluar oralmente por Zoom a todas las comisiones que forman parte de la Cátedra de Historia del Derecho Argentino, y después nosotros, el resto de los docentes de la cátedra, vamos a formular preguntas bajo la modalidad del múltiple o multiple choice, ¿no? Y bueno, y ahí se promedia la nota del oral con el titular, con la nota que sacan en el multiple choice, se promedia, y si da 4 para arriba, están aprobados y los habilita a no ir al recuperatorio, o sea, la instancia de recuperación, que es una instancia que ustedes también tienen como derecho de estudiantes. Ojalá que la logren sortear, y después, bueno, seguirá el transcurso de la cruzada promocional en la segunda etapa, ¿no? Y ya nos acercaríamos más para estos tiempos históricos. ¿Alguna duda? Acá me dicen que tomo. El tomo 1 seguro. Fíjense por la bibliografía, no me acuerdo ahora. Inclusive pueden estudiar
hay muchos libros muy serios de nuestra asignatura, Vicente Sierra, Pérez Amuchastegui, José María Rosa, Alfredo Galetti, López Rosas, en fin, hay un montón de bibliografía específica por unidad y genérica. Lo bueno que tiene en términos, digamos, de conveniencia, para decirlo, o en términos pedagógicos, el texto del titular de cátedra es que el programa hizo en función de ese texto, y por lo tanto me parece que sería conveniente que lean el texto del titular de cátedra, y el tomo 1 entra seguro, y habría que fijarse dónde empieza el tomo 2, no me acuerdo en este momento. ¿Alguna pregunta? Tenemos todo el tiempo, tenemos un Zoom ilimitado, así que cualquier pregunta que me quieran hacer sobre la unidad 14, sobre las unidades para atrás, sobre la cuestión metodológica de evaluación, que creo que que fui explícito, pero por ahí no la pude explicar bien. Profe, sobre Sí. no, algo técnico. Mañana entonces con el ID que nos mandó. El que Usamos mandé yo no, el de la facultad. Porque hoy me usamos. metí con sí. Bueno, listo. Todos usamos el mismo, porque yo programé la clase por Zoom de hoy y de mañana, pero la programé particularmente yo, como una invitación mía. Ah, Ahora, ok, ok. el que nos provee el Zoom ilimitado, porque en el caso mío se cortaba como 40 Claro, minutos, ¿no? igual tampoco hay tanto problema porque después te volvés a conectar, pero bueno, usamos Sí, este. pero no, porque hoy empecé a hablar, me acuerdo que hablé como 15 minutos, ¿viste? Y ahí me llamaron del centro de estudiantes Nicolás, después Brandon, y me dijeron, mirá, tenemos el Zoom ilimitado. Sí, ya yo lo sabía, pero la verdad no me lo Ah, listo, listo. acercado. Entonces, los chicos del centro de estudiantes me lo acercaron ahora antes de empezar la clase, me conecté, como hacen ustedes, y ya está. Así que seguimos ese link, ¿está Listo. bien? Bueno, Que es profe, provisto por la Facultad de Derecho, por la Secretaría Académica, y los muchachos del centro de estudiantes, la verdad que nos dan una mano bárbara con este tema. ¿Entendieron? Hay un examen por Zoom del doctor Furundarena, y después un sistema multiple choice. Vieron que le ponen pregunta, no sé, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El Congreso en la ciudad de San Lorenzo. Respuesta A, Tratado de Venegas. Respuesta B, Pacto de Pilar. Respuesta C, Tratado del Cuadrilátero. Respuesta D, Cañuelas. ¿Cuál es la verdadera? La B, que es el de Pilar. ¿Está claro? ¿Sí? sí, profe. Entonces, me parece que no van a tener problemas con el multiple choice, porque le dan 4 posibilidades y ustedes tienen que poner la correcta. Si no, el mismo sistema que corrige y saca el puntaje. Nosotros en el momento vemos la puntuación. Esa puntuación se suma al oral del doctor Furundarena, se promedia, y si da 4, el alumno está aprobado. ¿Está bien? En el multiple choice entran todas las unidades, ¿verdad? Claro, sí, entran todas las unidades, inclusive las unidades de historia del derecho, de derecho romano y de historia constitucional argentina. Por ejemplo, esta unidad que yo vi es de historia constitucional argentina, pero entran unidades de derecho romano y unidades de historia del derecho. Genial. ¿Sí? Pero me parece creo yo que no van a tener mayormente dificultad, por lo menos en el escrito del resto de los docentes. Yo soy adjunto, hay 2 adjuntos más, hay 2 ayudantes más, así que ya tenemos preparadas como por más de 100 preguntas, obviamente caerán 20, creo yo, y bueno, seguramente van a tener una buena nota, creo yo. Me parece que si hay una lectura de la bibliografía general básica y han seguido las clases por Zoom, no van a tener mayores obstáculos. Después sí, el doctor titular de cátedra los va a evaluar por Zoom, y bueno, es otra metodología y se promedia. Pero soy optimista en que sorteen este impedimento, este obstáculo que todos lo hemos pasado en algún momento, y que puedan ir
al segundo parcial sin recurrir a la instancia de recuperación. Es mi sana voluntad, ¿no? El ¿Algún tema? recuperatorio es igual, ¿no? Sí, en caso de ser necesario, sí, la Sí, misma metodología. perfecto. Nosotros haríamos preguntas por multiple choice y el profesor titular evaluaría por Zoom y se promediarían las 2 notas. ¿Está bien? El cuatrimestre pasado lo complicamos un poco, porque todos los docentes tomábamos o escrito o oral y había como 7 notas por alumno, ¿entendés? O sea, cada docente tenía una nota y después se Claro, promediaba. sí, sí. Ahora hicimos que el titular, también fue una postura inteligente que adoptó, una sugerencia que hicimos propia por parte del centro de estudiantes. La verdad que es mérito Sí, también del centro de estudiantes que adoptemos esta posición que es más inteligente, ¿no? No van a tener 7 notas por alumno y se promedia, van a tener 2, el multiple choice y el oral, y el titular. Temas bien. fundamentales, y hay temas fundamentales. De hecho, yo hoy hablé sobre los ejes temáticos clásicos o nucleares. No hablé de cuestiones muy de detalles. Son temas gruesos, ¿me explico? ¿Eh? San Martín participó en la revolución de 1812, en tal o en otra. Y bueno, ustedes me pondrán en la de 1812, ¿se entiende? Yo pongo 1812, 1813, C 1814 y D 1811. San Martín participó en la revuelta del 8 de octubre de, ¿y ustedes cuál ponen correcta? 1812, ¿está claro? Sí, Y ponen 1810, 1813 o 1814, bueno, está mal ahí. Después sale el puntaje. Y ya les digo, la nota, el sistema, nosotros sabemos la nota ni bien termina, ni se les da un tiempo para hacer, se le da un tiempo para hacer el multiple choice, no tienen 2 horas para hacer el multiple choice. Eso seguramente en el campus, en el aula virtual, ustedes van a tener el detalle de la metodología. No se puede correr, acá me preguntan, porque no es un tema arbitrario de los docentes. Generalmente esto se compatibiliza con la unidad académica, el efecto de que no choquen las fechas de exámenes con otras asignaturas que ustedes están cursando. O sea que nosotros, no de mala fe, no corremos una semana más el examen. ¿Me explico? Porque eso está compatibilizado con las autoridades de la facultad. Ustedes están cursando también alguna otra materia distinta a Historia del Derecho y Constitución Argentina, entonces la idea es que no les caiga el mismo día, inclusive las clases por Zoom también están hechas en función de los tiempos de las distintas asignaturas de cursada, para que no haya colisión de horarios. O sea, no pasa por una cuestión de mala fe, pasa por una cuestión organizacional. Así que yo le pido a la alumna que pregunte eso, que lea esta semana que queda de manera más intensa. ¿Está bien? sí. Profe, le puedo hacer otra consulta, pero no tiene Sí, que ver con... sí. Que ¿Cómo no? volvía con lo de la religión y el Estado. No sé si es muy fuera de lugar, pero quizá usted me daba una respuesta. En cuanto a Chile y Uruguay, ¿ellos están un poco distintos a la cuestión de Argentina en lo que es relación iglesia y Estado? La verdad, me estás haciendo una pregunta de derecho comparado. Ok, Sé que, la verdad no quiero contestar algo que no sé, bien, bien, bien. pero Uruguay siempre fue muy progresista en materia, fue muy laico, no sé si soy claro, Sí, pero fue muy laico y seguramente o sea, por sentido común, no tomá con pinza lo que te estoy diciendo, porque sí, estamos dejando de lado el tema académico. Me imagino que la iglesia está separada del Estado, ¿cierto? bien, En Uruguay. bien. Fueron los primeros en adoptar el divorcio vincular, en la tenencia de marihuana para consumo personal. Uruguay siempre fue muy progresista en materia de legislación. Sí, Estamos hablando de un Uruguay que perdimos, ¿no? ¿Cierto? sí, Ya hace sí, mucho tiempo. sí, sí, Lamentablemente nos tocó la unidad donde tuvimos que hacer la génesis de la disgregación o de la pérdida territorial de la provincia hermana. Pero ahora como país independiente, Uruguay siempre fue muy correcto en materia legislativa y con una clase política bastante importante, ¿no? claro. Si bien hay enconos y disputas fuertes,
los partidos blanco, colorado y la irrupción del Frente Amplio, hay una relación más civilizada que lo que hace la democracia argentina, ¿no? Donde vemos que sin ningún tipo de duda nuestro país no se caracteriza por tener un sector político, digamos, de avanzada, precisamente, ¿no? Y con respecto al país trasandino, bueno, el país trasandino tiene un anclaje económico en lo que fue el pinochetismo, y la verdad no sé cuál es la posición exacta que tienen con respecto a la religión. Sé que no tiene un anclaje el catolicismo como lo tiene, por ejemplo, en las provincias argentinas. Bien. No sé si te sirve esto que te estoy diciendo, no Sí, estoy sí, sí, respondiendo sí. directamente. Por ejemplo, la última visita del Papa fue muy poca gente a verlo, fue el país que lo recibió de manera menos cálida. Claro. No sé si soy Bueno, claro con esto. ¿No? gracias, profe. Sí, sí. De Pasa. todas maneras, en lo que hace al parcial, con respecto a la religión, recordar, Rivadavia es el que, como ministro de Martín Rodríguez, después como presidente, que empieza a tener choques con la Iglesia, porque la Iglesia obviamente estaba metiéndose en actividades que le corresponden al Estado. Okay. ¿Está bien? A partir de Rivadavia. A partir de Rivadavia, y se concreta con Roca, porque Roca y Rivadavia eran progresistas en términos legislativos. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Pero por otro lado lo fusilaban a Lavalle, por otro lado imponían el sistema de unidad de régimen por la fuerza, ¿me entendés? Y tampoco está mal mirar a Europa. ¿Está bien? O sea, no está mal mirar en ese momento lo que era Francia e Inglaterra, como ahora si uno ve los países nórdicos, que creo que son los modelos a seguir, ¿no? El tema es cuando vos denostás el país real y creés que Jujuy forma parte de Bolivia, como ha dicho algún ministro de Economía en la Argentina, ¿se entiende? Sí. O como hay una suerte de xenofobia con respecto al hermano de la provincia, o del conurbano bonaerense. O sea, no somos, nuestros hermanos no son los franceses, ni los ingleses, ni los escandinavos. Nuestros hermanos son los provincianos nuestros. Pero no está mal mirar a Europa. Al contrario, si nos cerramos en nosotros mismos, terminamos haciendo un falso nacionalismo, ¿no? Bueno, gracias, profe. No, por favor. Entonces, si Dios mediante, nos estaríamos reencontrando mañana a las 18:30 en el Zoom que provee la facultad, en el link que ustedes tienen igual que yo, ¿de acuerdo? Si hay alguna otra pregunta, bienvenido y bienvenida, y la responderemos. Y si no, bueno, nos veremos mañana con la unidad número 15, que tiene que ver con el gobierno, el primero de Rosas, el interregno con Balcarce, el segundo gobierno de Rosas, las numerosas coaliciones internas y externas que él tiene que afrontar, la derrota de Caseros, y bueno, después viene la Convención Constituyente, pero ya no forma parte de la unidad número 15. Y ustedes ahora, a una semana del examen, lo que tienen es que intensificar la lectura al efecto de sortear el multiple choice y la evaluación oral por parte del titular, y que el promedio de más de 4, ¿no? Así que bueno. Bueno, profe, nos vemos Gracias por asistir, y nos vemos mañana con Zoom. Facultad. Bueno, gracias, profe. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Espero que haya sido productiva la clase por Zoom. Que le haya servido, que le haya sido de utilidad. Hasta luego, profe. Hasta luego. No, Hasta mañana. luego. Hasta luego.